Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde están en el mundo. Tenemos hoy otra vez un placer de estar y aprender del doctor Raúl Ávaros Trejo. Así que, Raúl, la sala es tuya. Muchas gracias por todo, como siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo sea la latitud en la que ustedes en este momento se encuentren, pero un cordial saludo, un fraternal abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México, nuestro centro de operaciones aquí en la Fundación Mexicana para la Nutrición y desde donde vamos a platicar un poquito de algo muy importante que empezaremos nosotros a generar como una escuela importante, no solamente de negocios, sino una escuela importante, sí, de sembradores de la salud, porque yo pienso que lo más importante de este negocio, la parte más importante que tiene este negocio es la parte humana, porque si realmente nosotros no compartimos un aspecto fundamental desde el punto de vista humano, bueno, pues realmente difícilmente vamos a poder lograr cosas positivas. De esta manera, entonces, mi interés muy particular y los voy a invitar pues para que tengamos la oportunidad siempre de compartir, porque a mí me gusta mucho educar tipo escuela. ¿A qué me refiero? A llevar una continuidad, que lo que aprendimos en un momento sea útil para poder entender y comprender muchos aspectos que posteriormente se irán dando a conocer, ¿verdad? El tema de hoy, como ustedes saben, vamos a empezar a ver radiografías de producto, ¿de acuerdo? Pero para poder entender qué es una radiografía de producto, quiero empezar con algunos comentarios que son muy importantes. No sé si ustedes conozcan los trabajos del doctor José Luis Aguinaldo, un español que precisamente en 1998 gana el premio Nobel por su contribución a comprender la fisiología del óxido nítrico y con esto los aspectos importantes de la vasodilatación. Es un premio Nobel muy afortunado, por supuesto, muy loable todo su trabajo del doctor Ignarro y hizo un comentario que a mí particularmente me gustó mucho, ¿no? Dice, si su médico profesional de la salud, dice, no está de acuerdo con el concepto del consumo de suplementos nutricionales como un camino para lograr un mejor bienestar, dice, pues es hora de buscar a un profesional con una visión mucho más progresista, ¿no? Definitivamente. Y si una persona de este calibre, es una personalidad médica de este calibre es capaz de hacer un comentario como este, bueno, pues quiere decir entonces que estamos en el camino adecuado y en el camino correcto, ¿de acuerdo? No es porque estemos menospreciando nada, simplemente hay que entender que los tiempos han cambiado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver que el famosísimo pensador, muy repudiado precisamente por ser republicano en su momento, allá en el siglo XVII, XVIII, allá en París, ¿verdad? Pierre Bertolot, ¿verdad? Que muy conocido por sus escritos libertadores, pues él decía algo muy importante, ¿no? Él hacía una profecía, ¿no? Decía, y llegará el día el cual cada uno llevará para nutrirse su tabletita. Bueno, pues yo creo que a lo mejor ese momento ya llegó, ¿verdad? Y llegó porque lógicamente es una necesidad imperiosa los cambios sustanciales que se están dando como momento histórico. De acuerdo que esa es la parte más importante porque realmente vamos a ver que esto se ha conocido desde siempre, ¿no? Nosotros recordamos, por ejemplo, que el mismo Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, los aforismos hipocráticos, la naturaleza cura, por ejemplo, primero no dañar, ¿no? Esos aspectos que generalmente en medicina se toman como juramento, pues vamos a ver que muchas veces no son reales, ¿no? O no se cumplen de forma cabal. ¿De acuerdo? Yo recuerdo mucho este proverbio Ayurveda, me gusta mucho nombrárselos porque nosotros lo hicimos famoso hace muchas décadas. Todavía no existían, cuando dábamos presentaciones, todavía estábamos, híjole, acetatos, no sé si muchos de ustedes son de mi época, se acordarán, en una pantalla que generaba luz, poníamos una fotocopia, pero en plástico, un acetato, y eso se proyectaba, ¿no? Y así como dimos a conocer esto. Bueno, este proverbio ayurveda es muy bonito porque dice, cuando la alimentación es mala, pues la medicina no funciona, pero cuando la alimentación es buena, pues la medicina no es necesaria. Y yo creo que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo todos los que estamos en esta sala. Por eso es muy importante entender nuestra posición como parte de una empresa que esté generando un reconocimiento
hacia la salud a través de la suplementación alimenticia, porque la suplementación alimenticia debe de ser una consecuencia a una sana alimentación, debe de ser consecuencia a una persona que ha generado cambios profundos en la forma de ver la vida y no estar buscando cosas sustitutivas o productos milagro, porque eso jamás va a suceder, eso jamás va a ocurrir. ¿De acuerdo? Y si nosotros tenemos la idea de que estamos haciendo una medicina sustitutiva, pues yo creo que desde ahí ya empezamos a tener algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Voy a silenciar la sala, pero en el momento que ustedes lo necesiten hacerme una pregunta, por favor estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, voy a recopilar algunas cosas de mis pláticas anteriores, pequeñas ilustraciones nada más para recordarlo. El punto principal es que recordemos que en ciencia nosotros no podemos estudiar verdades. ¿Por qué no podemos estudiar verdades? Porque siempre hay cosas que nuestra percepción no nos permite asomarnos en un fenómeno. ¿De acuerdo? Nuestros sentidos, que es la única forma con la que podemos nosotros interactuar con la realidad, pues son limitados también. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos percibir, no podemos ver. No es sino a través del tiempo y a través de los avances de la tecnología, como muchas cosas, ¿verdad? Que nuestro ojo y que nuestros sentidos en general no pueden percibir, nosotros los conocemos, pero aun cuando muchas veces los conocemos, seguimos sin poderlos percibir con nuestros sentidos. Los podemos ver entonces a través de los efectos que producen, pero nunca a través de nuestros sentidos, ¿no? Le decía a un compañero hace unas semanas, le decía, ¿tú sabes a qué velocidad ocurre el ciclo de Krebs? O sea, la producción de energía a nivel mitocondrial, pues se produce a nanosegundos. O sea, no lo podemos ver jamás. O sea, nosotros sabemos cómo es el procedimiento por los efectos que vamos teniendo a través de las respuestas enzimáticas que sí podemos percibir. Pero entonces vamos a ver que por eso nosotros no podemos estudiar verdades, estudiaremos modelos, modelos científicos. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso vamos a ver que en el campo de la dietética convencional, como en el campo de la medicina convencional, el uso de suplementos alimenticios tiene sus sesgos y tiene sus sesgos de comprensión porque nunca ha sido parte de su modelo. Ni al nutriólogo ni al médico le han enseñado precisamente de suplementación alimenticia. Por eso es verdad, no podemos nosotros criticar su forma de pensar porque a final del día ellos parten desde su realidad la comprensión de un fenómeno como es la salud, pero de acuerdo a las herramientas con las que cuentan como modelo. Por eso nosotros tenemos que entender que también somos un modelo diferente de atención para generar una sana costumbre de dar salud, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer a partir de una cosa que yo llamo los autocuidados. O sea, cuando una persona es consciente que él es el responsable de su salud, que él es el responsable de que las cosas que ocurren dentro de su vida cotidiana, ¿sí? Dependen de las decisiones que nosotros tomamos, bueno, entonces en ese momento hemos construido una realidad diferente. Y eso es lo que nosotros buscamos, que la gente que está con nosotros cambie su forma de pensar, ¿sí? Se eduque. Y recuerden una frase que yo tengo muy gastada, pero dice, un consumidor educado es un consumidor permanente, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero que le vendas falsas promesas, yo no quiero que le vendas, ¿sí? falsas ideas o una falsa comunicación, ¿sí? Una falsa información, porque eso se da también mucho en este mercado, desafortunadamente. Desafortunadamente también tenemos, pues, la otra cara de la industria, ¿verdad? La industria donde desafortunadamente pues la gente ha jugado mucho con los sentimientos y la salud humana y yo lo he vivido desafortunadamente. Entonces, primero, tenemos que comprender que nuestro modelo es diferente, ¿de acuerdo? Hay que entender que nosotros no nos enfocamos a tratar enfermedades, porque la enfermedad es un proceso de orden complejo y de orden multifactorial. Realmente para que una enfermedad se detone, se tienen que conjugar muchos factores, factores como la genética, como la alimentación, como el estilo de vida, como las emociones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro propósito no es tratar enfermedades, nuestro propósito es fomentar la salud. Pero la salud dijimos que también era un término a veces difícil de comprender por la estructura, ¿verdad? En la cual la propia ciencia la ha catalogado. Porque si yo digo que la salud es un estado de bienestar físico, mental y emocional, pues eso no me da margen para que yo lo provoque, para que yo lo induzca, porque ese término
Bienestar, pues es muy subjetivo. ¿Cuáles serían los marcadores de la salud? ¿Cuáles serían los principios con los cuales se puede empujar de alguna manera ese modelo hacia la salud? Es muy difícil. Por eso es que nosotros tenemos que cambiar de paradigma, tenemos que cambiar la forma objetiva como hacemos nuestros conceptos. Recuerden que nosotros definimos salud, vamos a definir salud como un estado de alta funcionalidad celular. O sea, ¿en qué momento hay salud? Cuando el cuerpo expresa su alta funcionalidad de acuerdo, ¿sí? A la genética a la que pertenecemos. Ahora, ¿de qué depende esa alta funcionalidad? Ah, pues depende de un estado integral de ecología, entendiendo por ecología que todas las partes son codependientes de un todo y que ese todo es dependiente de cada una de sus partes. O sea, lo más importante son los procesos de estímulos que van a activar los mecanismos de señalización que nos conllevan a que la célula se mantenga en alta funcionalidad. Esa es la parte esencial que nosotros buscamos. Y uno de los efectos más importantes por los cuales se generan estos procesos de señalización celular, pues es a través precisamente, sí, de ciertas proteínas que les llamamos factores de transcripción. Todavía hace unos años se pusieron de moda, aunque a veces la gente no sabe ni qué son. Pero vamos a ver que precisamente los factores de transcripción son pequeñas proteínas, no es otra cosa sino RNA no codificante que se pega, ¿sí? En nuestros genes o en los sitios precisamente de expresión del gen para que se pueda expresar, obligándolo a que se exprese. Me explico. Esto lógicamente es para bien y para mal. Entonces, los estímulos medioambientales, ¿sí? Que generan los procesos de señalización para que los factores de transcripción, ¿verdad? Activen genes para bien o para mal, son determinantes. Y vamos a ver que muchos de estos procesos de señalización se dan a partir de lo que nosotros consumimos como alimentos y como nutrientes. Por eso la nutrigenómica, la nutrigenética juega un papel sumamente determinante en estos momentos, porque hoy sabemos que realmente los genes nunca deciden expresarse. Los genes se expresan a partir de los estímulos que llegan del medio ambiente, del terreno biológico. Si los estímulos que llegan de ese terreno biológico son adecuados, son propicios, bueno, pues generar procesos lógicamente de eficacia y de funcionalidad. Pero si por el contrario, los estímulos que llegan no son los adecuados, ¿verdad? O son estímulos de supervivencia, bueno, pues entonces eso lo llamaremos baja funcionalidad y nosotros lo interpretamos como una enfermedad. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que comprender que la suplementación alimenticia tiene el propósito de donar elementos que puedan estimular a nuestra genética. Por eso, como yo les decía la vez pasada, miren, hoy ha cambiado el concepto completo de lo que es un suplemento alimenticio, ¿no? Hoy no solamente los suplementos alimenticios se enfocan a curar o tratar deficiencias nutricionales en enfermedades específicas, ¿verdad? Todavía hasta hace unas décadas se decía, mira, si alguien tiene osteoporosis, bueno, pues hay que darle calcio, ¿no? Hay que darle magnesio. Si tiene anemia, pues hay que darle hierro o ácido fólico. Me explico, si tienes escorbuto, pues hay que darle vitamina C. Hoy hablamos mucho más allá de los males carenciales. Hoy las fórmulas que estamos haciendo se van a enfocar precisamente para activar genes, pero no cualquier genes, sino los genes de longevidad, como a través precisamente de los estímulos de factores de transcripción que tienen que ver con estos procesos. ¿Para qué? Para tener entonces estímulos medioambientales, en este caso lo que está llegando como alimentación para nuestra genética. Le llamamos esto epigenética positiva, porque también hay una epigenética negativa. Por ejemplo, el estímulo del humo del cigarro, el estímulo del alcohol, pues sí, también es un estímulo epigenético, porque es un estímulo medioambiental. Pero lógicamente eso sería una epigenética negativa. Bueno, nuestro propósito es entender que la enfermedad que más está matando al mundo es la enfermedad crónico-degenerativa. Y la crónica degenerativa tiene aspectos claves. Primer aspecto clave, inflamación. Segundo aspecto clave, daño celular, sobre todo a nivel mitocondrial. Y tercero, estrés oxidativo. ¿De acuerdo? Esos son los aspectos claves que tiene toda enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, lo que nosotros buscamos a través precisamente de ese tipo de fórmulas es optimizar la función mitocondrial para que haya una energía sostenida. Si hay energía sostenida, pues entonces hay funcionalidad. Energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está sana, está fuerte? Por la cantidad de energía que produce. ¿Me explico? La reparación celular, la regeneración de tejidos, pues va a depender íntimamente de la producción de energía. Entonces, estos son los aspectos claves para nosotros. ¿De acuerdo?
¿Sí? Ahora bien, hoy por hoy ya hay suficiente literatura y eso es una de las cosas que particularmente busco que nosotros nos caractericemos, es que cada vez que presentemos un producto, lo presentemos desde todos los ámbitos. Sí, claro, por supuesto. Una persona que te tiene demasiada confianza, pues a lo mejor no le tienes que dar demasiada información porque confía en ti y eso es bueno. Pero yo quiero que tú tengas la certeza para que puedas dar esa confianza. Ahora bien, si existe una persona que por el contrario necesita más literatura, necesita más sustento, con todo gusto se lo podemos dar. Pero siempre entendiendo, un suplemento alimenticio no está para sustituir fármacos, no está para sustituir tratamientos médicos, está para completar un modelo de atención hacia la salud que es diferente. ¿Me explico? Y ese es uno de los aspectos importantes. Ahora, ¿esto tiene sustento científico? Claro. La suplementación alimenticia tiene que ser racional, por supuesto, científica y basada en evidencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Hoy nadie puede decir que no es verdad, ¿sí? Los multivitamínicos hacen que se haga más lento el reloj epigenético, que quiere decir que estamos provocando, ¿sí? Que los envejecimientos acelerados empiecen a disminuir. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros, bueno, pues lógicamente contribuimos a través, repito, de estímulos, de sustancias, de nutrientes que actúan como señalizadores de estos factores de transcripción que son los elementos claves, ¿sí? Que constituyen la expresión de nuestros genes. ¿De acuerdo? De los genes para sintetizar adecuadamente proteínas, para el metabolismo de carbohidratos, para el metabolismo de los lípidos, para la reparación de los tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso recuerden, nosotros queremos generar un marco de diferencia, porque es verdad, la competencia es muchísima. Entonces tenemos que buscar diferenciadores. ¿De acuerdo? Esos diferenciadores tienen que ser sobre tres aspectos, los cuales tú tienes que tener certeza. Certeza, siempre seguro. Cada vez que tú consumes un producto de la marca, siempre es seguro, siempre funciona, siempre es ecológico. Los productos jamás van a tener gluten, son libres de lactosa, no contienen saborizantes o edulcorantes artificiales, libres de organismos genéticamente modificados. O sea, esa certeza de seguridad tú la tienes que tener. Ahora, si estamos hablando nosotros de forma inicial, porque me enfocaré inicialmente en los productos que vamos a tener en América Latina de forma inicial, bueno, pues tenemos que tener esa confianza de que la calidad está respaldada no solamente por una marca, no solamente por el prestigio de un laboratorio, sino por todo un concepto, sí, de mercadotecnia, que es lo que nosotros también buscamos, que esto sea un modelo de estilo de vida para ti, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a analizar un poquito nuestros productos. Lógicamente, analizaremos uno por vez, ¿sí? Porque verán que no va a ser tan fácil. Uno que particularmente me gusta mucho, que es el Crush, ¿verdad? Vamos a ver qué es Crush. Vamos a ver qué es Crush. Es un producto sumamente interesante que quiero empezar por aquí. Por el picolinato de cromo, vitamina C, cafeína anhidra, extracto de alcachofa, cetonas de frambuesa, inulina y arroz de levadura roja. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que nosotros lo posicionamos precisamente hacia el camino más importante, que es la enfermedad metabólica, pero vamos a ver por qué sucede todo esto, ¿no? Y para poderlo analizar tenemos que hacer una radiografía de producto, ¿no? Aquí les puse así una radiografía, como si viéramos un hueso, ¿verdad? Y es que vamos a entenderlo, ¿por qué es importante una radiografía de producto? No se trata de creer lo que dice la etiqueta. Se trata de comprender la ciencia que hay detrás de cada ingrediente. Me explico, esa es la parte esencial. Nosotros tenemos que hacer una sana costumbre de fomentar la salud. ¿Qué quiere decir? Vamos, yo no quiero que la gente tome este producto solamente porque piense que necesita bajar de peso. La gente debe tomar este producto aun cuando piense que su peso o sepa que su peso es el adecuado. Porque realmente los procesos de señalización no son procesos lineales, son procesos de orden catastrófica. ¿A qué me refiero? Sí, no necesariamente una persona que tenga obesidad, sí, va a presentar trastornos metabólicos. Aún personas, ¿sí? Sin obesidad, sin problemas de peso, presentan un sinfín de trastornos metabólicos. Y esa es la parte a la cual nosotros nos tenemos que dirigir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer una radiografía de suplemento alimenticio, pues nos referimos precisamente a hacer un análisis en profundidad, o como si estuviéramos viendo una radiografía médica, ¿no? Para ver lo que a simple vista, pues no podemos ver.
Me explico, ¿no? Entonces, en lugar únicamente de quedarnos con una etiqueta, de quedarnos con una publicidad, vamos a desmenuzar cada uno de los ingredientes que componen a nuestra formulación, ¿de acuerdo? Para poder comprender, para poder entender realmente qué es, cuál es la función, qué dosis entonces va a ser más adecuada, ¿no? Si existe o no evidencia científica de lo que estamos teniendo, si los productos, los elementos van a trabajar en conjunto o si por el contrario pueden ser contrarios o pueden ser peligrosos. ¿De acuerdo? Todo eso es muy importante. Este tipo de análisis radiográfico de producto, ¿verdad? Pues nos permite diferenciar que un producto sea alta calidad de alguien que solamente promete cosas sin fundamento. ¿Me explico? Nos ayuda a identificar las fortalezas, las limitaciones que pueda tener, ¿de acuerdo? Pero también el perfil de cuál es la persona que va a beneficiarse con el consumo de este producto. ¿Sí? Para nosotros entenderlo de forma sencilla, es que una radiografía nos permite conocer el verdadero valor funcional, nutricional, ¿sí? De cada uno de nuestros productos de acuerdo al estudio de los ingredientes, pues para tomar decisiones informadas, basadas en ciencia y lógicamente no solamente en estrategias de marketing, en publicidad engañosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ver precisamente nuestra radiografía de Crush. Vamos a ver qué es Crush, ¿de acuerdo? Yo la catalogo como una formulación nutracéutica de alta densidad funcional, ¿de acuerdo? Una formulación herbodietética de apoyo metabólico formulada con antioxidantes, fibra prebiótica y compuestos bioactivos orientados a diferentes vías relacionados con el metabolismo de la glucosa, de los lípidos y el control del peso, función intestinal y equilibrio metabólico. ¿De acuerdo? Una estrategia nutricional multifactorial que integra ahorita vamos a ver ejes, eje glucosa-insulina, el metabolismo lipídico, el control de peso y la microbiota intestinal. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito la ficha descriptiva del producto. ¿Sí? Este producto es una formulación que integra extractos vegetales, oligosacáridos, micronutrientes que van orientados a apoyar el metabolismo energético, la oxidación de ácidos grasos, la salud digestiva, la función hepática, el estrés oxidativo y el equilibrio cardiometabólico. Desde una perspectiva de la nutrición clínica, de medicina funcional, ¿de acuerdo? Sus componentes pueden actuar, dice, de manera complementaria sobre la regulación del apetito, el metabolismo de los lípidos, los carbohidratos, la función mitocondrial y la protección antioxidante, que son aspectos claves, mencionamos, ¿no? Pero vamos a entenderlo. Entender Entender, esto, ¿no? déjeme apagar los micrófonos, gracias, ¿sí? No es para pensar, lo repito, vamos a sustituir cosas o un estilo de vida. No, es el complemento y la parte lógica a los cambios profundos que se hacen, ¿sí? Desde una óptica diferente, ¿no? Entonces, debe de entenderse que la actividad física, una sana alimentación, pues es base fundamental para tratar enfermedades que están ligadas a la obesidad. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué puede aportar esta fórmula? Bueno, esta fórmula puede aportar varias cosas que son importantes. Primero, apoyo al metabolismo de la glucosa, apoyo a la sensibilidad a la insulina, apoyo al metabolismo del colesterol y los triglicéridos, apoyo al control de peso, apoyo a la termogénesis y al gasto energético, aporte de fibra prebiótica, soporte nutricional intestinal, apoyo al tránsito intestinal, protección frente al estrés oxidativo, intervención nutricional multifactorial. O sea, realmente vamos a ver que es una fórmula muy completa, muy bien direccionada. ¿De acuerdo? Vamos a ver el perfil funcional que tiene la fórmula, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas muy importantes. Vamos a verlo ingrediente por ingrediente, vamos a ver cuál es la función fisiológica potencial que tiene y qué contribución de forma potencial genera hacia la salud, ¿de acuerdo? Y quise empezar primero con el picolinato de cromo porque es una de las moléculas claves que va a tener este producto, ¿de acuerdo? El picolinato de cromo, el cromo, bueno, pues vamos a ver que va a participar de una forma muy interesante con la acción que tiene la insulina, ¿de acuerdo? Con el correcto utilización de la insulina. Mire, ¿de acuerdo? Vamos por partes, aquí lo tengo. Bien, el cromo es esencial para nuestra vida, pero desafortunadamente es un mineral que
pues lo tendemos mucho a tener en deficiencia en nuestras dietas convencionales, ya que pocos alimentos son capaces de dar la suficiente cantidad de cromo como para que nosotros podamos tener las dosis adecuadas y útiles para su funcionalidad. Esta es una de las claves importantes para nosotros en comprender y entender que la enfermedad metabólica pues se ha ido incrementando en los últimos años como una enfermedad bastante importante para la vida. Me refiero a la obesidad, a la diabetes, a las cardiovasculares, a la artritis, al cáncer, ¿de acuerdo? Yo les dije algo que es muy importante, la parte esencial de la vida, pues dijimos que era la energía. Energía es vida, vida es energía, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Dijimos que una célula está sana, está fuerte, bueno, pues por la cantidad de energía que produce. ¿De acuerdo? Vamos a ver que el sustrato más sencillo que utiliza nuestras células como fuente de energía, pues va a ser precisamente la glucosa, ¿verdad? Esta glucosa. Esta glucosa va a poder penetrar hacia nuestra célula a través precisamente de canales que son receptores, ¿verdad? Receptores, ¿sí? Y lógicamente por la acción del acarreamiento que hace la insulina, ¿no? La insulina va a ser es una hormona que se produce a nivel pancreático, activa a la glucosa, pero también la acarrea precisamente a los receptores, ¿no? Los receptores insulínicos, que generalmente son del tipo tirosina quinasa, que están dados por dos fracciones, la alfa que es externa, la beta que es interna. Pues aquí precisamente, pónganme mucha atención porque esta es una cosa clave. Aquí en el receptor, ¿verdad? Vesicular que tiene la insulina o para la insulina van a existir unas proteínas muy importantes que se conocen precisamente como el factor de tolerancia a la glucosa. Este factor de tolerancia a la glucosa está dado precisamente por cromo 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cromo trivalente. Esto es muy importante porque va a permitir un correcto acoplamiento de la insulina para un buen transporte de la glucosa. Por eso vamos a ver que el cromo va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, se mejora la tolerancia hacia la glucosa, aumenta la energía celular, favorece el metabolismo y optimiza la correcta utilización de la glucosa. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que principalmente el grueso de las enfermedades metabólicas cursan por una cosa que llamamos síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico se va a caracterizar, ya hablaremos de él en otro momento más claro, por resistencia a la insulina. Entonces, el cromo es uno de los elementos que se conoce, se sabe, pero desafortunadamente se utiliza poco en la medicina convencional, en la dietética, pese a que tiene suficiente sustento científico, ¿verdad? Que contribuye a mejorar, sí, la captación adecuada de la insulina. ¿De acuerdo? Nuestra fórmula contiene vitamina C, que lógicamente sabemos que es un poderoso antioxidante, pero también es un elemento fundamental en el metabolismo de los lípidos, especialmente por la vía del citocromo P450, se activa uno de los mecanismos más importantes para no solamente la producción de la colágena o la acción antioxidante, sino el metabolismo del colesterol, que va a ser sumamente importante como apoyo metabólico. Vamos a tener la cafeína anhidra, que hoy por hoy, pues, se han roto los mitos de que tomar café era negativo, que los niños no podían tomar café, que el café excitaba demasiado el sistema nervioso. Vamos, sí, es verdad, la cafeína es un buen estimulante del sistema nervioso, eso es muy útil porque también vamos a ver que genera efectos de manera termogénica. Sabemos que precisamente el café también va a ser muy rico en otras moléculas, lo estudiaremos en su momento cuando veamos el café, para aumentar el gasto energético, ¿sí? Hacer realmente el estado de alerta más activo, generar un apoyo de peso porque se está generando termogénesis, o sea, aumentar ligeramente la temperatura corporal, eso influye en un mayor gasto energético en forma pasiva. Me explico, sin necesidad que la gente esté haciendo actividad. Ahora, no estoy diciendo que no la hagan, estoy diciendo que el producto por sí mismo está haciendo un trabajo, que si nosotros contribuimos a activar las vías, ¿verdad? Esenciales para esto, bueno, pues vamos a tener efectos mucho más potenciales. Tenemos el extracto de alcachofa, que particularmente nosotros utilizamos mucho aquí en América, pese que lógicamente es un alimento de origen
origen europeo. Sabemos que tiene una serie de polifenoles altamente bioactivos, como la cinarina, como la luteolina, que generalmente han sido muy estudiados por su actividad precisamente a nivel del metabolismo lipídico, del metabolismo renal. Por eso tiene un apoyo potencial para el metabolismo tanto de colesterol como de triglicéridos. Entonces, el punto no es solamente ayudar a bajar de peso, el punto es entender que la persona que tiene un sobrepeso es porque tiene vías metabólicas alteradas y esas vías metabólicas pues las tenemos nosotros que hacer funcionar, porque bajar de peso, lo decíamos la vez pasada de forma de chiste, yo les decía, es muy fácil, pues te corto una pierna y bajas de peso. ¿Verdad? Pero eso no te está tratando a la enfermedad metabólica. Y lo que nosotros buscamos es darle atención a la enfermedad metabólica. ¿Me explico? Por eso precisamente se ha puesto también mucho de moda por los efectos importantes que se han demostrado las cetonas de frambuesa. Las cetonas de frambuesa, pues no sabemos que son muy importantes porque regulan la función a nivel hipotalámico de regular, ¿sí? Por ejemplo, el apetito, la sensación de hambre, ¿no? La liberación de las hormonas reguladoras del hambre, ¿sí? Que son parte clave de nuestro tejido lipídico, o sea, nuestro tejido graso libera hormonas y esas hormonas son las que regulan precisamente los aspectos hipotalámicos del apetito. Por eso es que las cetonas de frambuesa juegan un papel muy importante en muchos aspectos. Primero, ayudan a que mejore el hambre compulsiva, ¿verdad? Y por otro lado, mejoran el metabolismo graso, ¿sí? Tenemos una cosa que es sumamente interesante, ¿sí? Que es el arroz de levadura roja, el cual pues todo el mundo así como que saca las uñas y por eso dice, se necesita tener consideraciones. ¿Por qué? Lo vamos a estudiar más tardecito, pero contiene una sustancia llamada eh, monacolina K. La monacolina K es un metabolito muy interesante que se parece mucho a la lovastatina y eso quiere decir que nos ayuda mucho al metabolismo del colesterol. Vamos a ver exactamente qué es lo que hace. Por eso mucha gente dice, sí, si estás tomando un medicamento para reducir el colesterol, es mejor que tengas cuidado con esto. Yo le digo, no, mejor vamos a hacerlo diferente, ¿no? Mejor cuando el colesterol empiece a mejorar, entonces quitamos el medicamento y únicamente nos quedamos con los procesos funcionales que está teniendo nuestro cuerpo, ¿no? Y por supuesto la inulina, que es un prebiótico, es una fibra rica en oligosacáridos y estos oligosacáridos son fundamentales para nuestra salud integral. ¿Por qué? Porque las bacterias intestinales juegan uno de los papeles determinantes en la salud. Hoy por hoy, déjenme decirles, ¿sí? Que la integración del concepto de salud intestinal ha jugado un papel fundamental prácticamente para cualquier enfermedad. No hay una sola enfermedad, no hay una sola enfermedad, sí, que no esté relacionada hacia el intestino. Eso ya lo estudiaremos en otro momento, ¿verdad? Pero basta y sobra con que tú pongas precisamente salud intestinal y diabetes y vas a encontrar referencias bibliográficas científicas, o salud intestinal y cáncer y vas a encontrar referencias bibliográficas científicas de forma poderosa. ¿Me explico? Y esta es una cosa mucho, muy importante. ¿Por qué? Porque así como tú necesitas una dieta que sea funcional, que sea adecuada para nuestra especie, así las bacterias intestinales tienen su propia alimentación y ellos se van a alimentar de ciertos azúcares que son muy interesantes, que se llaman oligosacáridos. Y la fermentación de estos oligosacáridos, ¿sí? Va a producir tres ácidos grasos, ¿verdad? De cadena corta, que son el ácido acético, el ácido propílico y el ácido butírico. Aunque usted no lo crea, pero hasta 1980 no se entendía por qué la fibra bajaba el colesterol. ¿Por qué el paciente que consumía fibra bajaba el colesterol? ¿Verdad? Bueno, la respuesta sencilla es, bueno, es que la fibra atrapa la grasa y se la lleva. No sé si ustedes tengan suficiente edad para recordar un famoso comercial de televisión aquí en América, ¿no? Donde precisamente hacían un experimento en un vaso de agua, ponían aceite, echaban la fibra, ¿no? Revolvían y toda esa grasa se quedaba atrapada por la fibra y se iba hasta abajo. Sí, eso se llama saponócidos inabsorbibles a nivel intestinal. Así sucede exactamente. Entonces se dice, bueno, es que la fibra atrapa la grasa y entonces el cuerpo la saca. Sí, 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 eso es verdad. Pero atrapa la grasa del tubo digestivo. Atrapa la grasa de lo que te acabas de comer. Yo dije, colesterol, que es otra cosa y que está en la sangre.
¿Por qué baja? Ah, bueno, es que si ya no llega más grasa, ¿no? Si ya no llega más grasa, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces lo que sucede es que el cuerpo ocupa esa grasa. Ok, entonces en la década de los 80 los doctores Burs, una pareja de esposos investigadores, hicieron una estrategia muy interesante. A dos grupos de pacientes con enfermedad con colesterol, ¿sí? Con hipercolesterolemia, a unos les dieron un alimento rico en grasa, pero con fibra, y a los otros les quitaron los alimentos en grasa. Les quitaron todas las grasas, todas las grasas. Resultado, pues era lo mismo, ¿no? O sea, aparentemente tenía que ser similar. Los primeros, la grasa es atrapada por la fibra y ya no se absorbe. Y en este caso, pues no hay grasa que absorber. Debería decir igual, oh sorpresa. Los doctores Bush reportaron que los pacientes que tomaron fibra, pero con grasa, no solamente bajaron colesterol, mejoraron otros parámetros importantes. Y los que no comieron grasas, oh sorpresa, se enfermaron más. Entonces quiere decir que había algo más. Así es. La clave va a estar en la fermentación intestinal que sufre la fibra, ¿sí? Que sufre esta inulina. Ya lo dije, la fermentación intestinal va a producir tres ácidos grasos de cadena corta, el ácido acético, el ácido propílico y el ácido butírico. Los dos primeros se dirigen hacia el hígado para mejorar el metabolismo hepático y por eso es que se reduce el colesterol. Pero el tercero, el ácido butírico, es muy importante, porque el ácido butírico, lo veremos en su momento, neutraliza muchas sustancias que son potenciales cancerígenos, mejora y le da energía a la célula del colon, al colonocito, al enterocito en general. ¿Me explico? Una de las cosas que hace precisamente que protege, ¿sí? Y permite mayor funcionalidad, mejora los procesos de inflamación, evita las mutaciones. Entonces, por eso es sumamente importante. ¿De acuerdo? Por eso en las sociedades donde el consumo de fibra y el consumo es muy alto, pero el consumo de carne es bajo, como en Oriente, pues el cáncer de colon no se conoce. Pero en cambio en los países como Estados Unidos, donde el consumo de fibra es muy mínimo y el consumo de carne es muy alto, bueno, pues vamos a ver que el cáncer de colon es una de las primeras 10 causas de muerte. ¿Me explico? Entonces vamos a ver que para nosotros va a ser muy importante. Hoy se han puesto de moda, ¿verdad? Moléculas, sí, que mucha gente no sabe ni lo que es y luego los confunde, ¿no? Con los famosos, este, eh, caray. Ya me acordé que, no, no, es que no veo para escribir, pero bueno, los famosos GLPI y GIP, que ustedes las famosas incretinas. Hay productos, suplementos que dicen que tienen incretinas, eso es una gran mentira y van a tener problemas legales por eso muy pronto, ustedes lo van a ver, ¿sale? Sin embargo, sí hay fármacos que están siendo análogos, o sea, moléculas que son análogos a las sincretinas. ¿Qué son las sincretinas? Las sincretinas, ¿sí? Como el GLP-1, ¿sí? El GIP, ¿no? El péptido similar a glucagón 1 o el péptido similar del glucógeno, ¿sí? Lo que hacen es estimular la liberación adecuada de la insulina. Pero estas sincretinas se producen en el intestino. Por eso es que ningún ácido graso como tal lo va a producir. Eso es una tontería muy poco lógica. ¿Me explico? Tener un intestino saludable garantiza una buena liberación de incretinas, que son las que van a ir a tocar las puertas para que salga la insulina y entonces se genere un proceso regulador de la misma, pero tiene que ser de forma interna. Ahora, es verdad, hay medicamentos que lo están haciendo, sí, prometen muchas cosas, pero ya estamos viendo muchas situaciones que son pues peligrosas a largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que si tú estás sobreestimule al páncreas, pues el páncreas termina sin funcionar, se agota la reserva funcional. ¿Me explico? Entonces, vamos a entender que una cosa es el efecto natural que debe de darse a través del estímulo y otra cosa es cuando generamos una respuesta fisiológica que está siendo impuesta por un fármaco. Son cosas diferentes. Y les repito, no hay cosas naturales que sean similares a los fármacos de este tipo. Esa es una mentira. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo único que puede ayudar a una correcta liberación de incretinas en nuestro cuerpo es mantener una regulación muy importante a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Porque de ahí se van a producir. Y para eso necesitamos inulina.
Entonces, como ustedes pueden ver, la formulación es una formulación muy completa, muy dirigida y altamente intencionada, ¿verdad? Y que lógicamente la vamos a respaldar en ciencia, ¿sí? ¿Cuáles son los cuatro ejes metabólicos que nos da esta fórmula? Va a generar cuatro ejes metabólicos, por ejemplo, el eje metabólico glucosa, insulina. ¿Cuáles son los ingredientes principales que van a abordar este eje? Bueno, pues el cromo y la inulina, porque ya les dije, la inulina al fermentarse va a liberar los ácidos grasos de cadena corta que van a desinflamar el colon, por lo tanto va a haber una buena liberación de incretinas, ¿de acuerdo? Con esto apoyamos al control glucémico y la sensibilidad a la insulina. El otro eje importante de trabajo fisiológico que va a tener el producto es el lípido colesterol. Por varias razones. Uno, la propia inulina, como ya dije, el ácido acético y el ácido propílico se dirigen hacia el hígado, ¿verdad? La alcachofa con sus metabolitos polifenólicos que tienen una gran actividad, ¿sí? Hipolipemiante, ¿sí? Y el arroz de levadura roja, que lo he dejado como un tema aparte, ¿no? No es va a generar un apoyo del metabolismo del colesterol y de los triglicéridos, ¿no? Ahora, el peso y energía, porque eso también es muy importante, no solamente es perder peso, es que el cuerpo genere más energía. Y al generar más energía, pues va reparando sus procesos dañados. Y esto lo vamos a hacer a través de la cafeína, las cetonas de frambuesa y por supuesto la inulina. ¿Generando qué? Generando procesos de termogénesis, más gasto energético y regulando la saciedad. ¿De acuerdo? Sí, tenemos el control del estrés oxidativo y la microbiota. Y estos elementos van a estar dado, este eje va a estar dado precisamente por la vitamina C más la inulina. ¿Cómo va a actuar? Como defensa antioxidante y soporte de un ecosistema intestinal saludable que nos va a permitir muchas otras regulaciones funcionales, como la regulación funcional del corazón, del hígado, del páncreas. Realmente la microbiota lo veremos como un tema aparte, está altamente involucrada en muchos aspectos que son súper interesantes. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros entendemos que el producto está bien desarrollado para mejorar la salud de nuestro peso corporal, pero nosotros tenemos que saber que esto va mucho más allá, que los efectos y los beneficios que se van a aportar van mucho más allá. Vamos a ver cuáles son esos beneficios metabólicos potenciales que tiene, ¿no? Primero, en qué área. Segundo, en cuál es el beneficio potencial. ¿Y cuáles son los ingredientes relacionados que actúan en ese beneficio en forma potencial? Entonces, en el metabolismo de la glucosa, como apoyo al control de la glucosa y de la insulina, pues tenemos al cromo y a la inulina. A la sensibilidad de la insulina, pues dijimos el apoyo precisamente hacia la respuesta de lo que llamamos la resistencia a la insulina, lo que llamamos el factor OMA, ¿sí? Que es un factor clínico que nos revela resistencia a la insulina y hacia la respuesta metabólica. Y esto no lo va a dar el cromo y la inulina. ¿Me explico? ¿Sí? Vamos a tener precisamente el colesterol para potencializar su metabolismo y garantizar mantener niveles de colesterol de baja densidad, que es el peligroso, ¿sí? De una manera adecuada. Y esto lo va a hacer el arroz de levadura roja y más la alcachofa. Los triglicéridos, también para apoyo a reducción de triglicéridos, alcachofa e inulina. Para el control de peso, apoyo al gasto energético y la saciedad, la cafeína y la inulina. La termogénesis, por un incremento temporal del gasto energético que nos lo va a dar la cafeína, el metabolismo adiposo, ¿verdad? Tiene un potencial muy importante las cetonas de frambuesa, en la microbiota, el efecto prebiótico, que es la fibra que se comen las bacterias, ¿no? Por parte de la inulina, el estrés oxidativo como protección antioxidante a través de la vitamina C y la salud intestinal por los aspectos de apoyo en el tránsito, apoyo en la fermentación que nos los va a dar la inulina. Entonces, vean ustedes los grandes beneficios fisiológicos y en ningún momento estamos hablando todavía de perder peso. Estamos hablando primero de ayudar a la regulación del metabolismo, que como consecuencia, pues es perder peso. Pero primero tenemos que regular los vías por los cuales se están generando estos aspectos. Ahora, ¿en qué enfermedades posiblemente nosotros podíamos tener un impacto importante modificando estas condiciones metabólicas? Ah, bueno, primero en la obesidad, ¿sí? ¿Qué apoyo va a generar la fórmula? Pues apoyo en el control de peso, la saciedad y el gasto energético. ¿Me explico? ¿Qué componentes relevantes actúan en este beneficio? Pues la cafeína, la inulina y el cromo. ¿De acuerdo? En el sobrepeso, bueno, pues complementar la dieta y que lógicamente a través de cambios de estilo de vida favorezcamos, ¿verdad? El control de peso, ¿sí?
¿Cómo? Pues con cafeína. ¿Qué componentes relevantes interactúan en esta acción? Sabemos que todos actúan de forma sinérgica, sí, pero ¿cuáles son los que nosotros podíamos ponerle atención? A la cafeína y a la inulina. En la prediabetes, el apoyo a la sensibilidad a la insulina y al control de la glucosa. ¿Por qué? Porque recordemos que precisamente el cromo, ¿verdad? Va a interactuar de forma positiva formando el factor de tolerancia a la glucosa, nos que permite una correcta captación de la insulina. Y por otro lado, recordemos que la inulina, al fermentarse y al liberar los ácidos grasos de cadena corta, va a generar un proceso de desinflamación a nivel intestinal que va a ayudar a la liberación de las incretinas, que son las que estimulan la producción adecuada de la insulina. ¿De acuerdo? Lo mismo va a suceder en la diabetes tipo 2. Vamos a tener una mejoría en algunos parámetros glucémicos, como complemento lógicamente a un tratamiento y a un estilo de vida, por el cromo, la inulina, la vitamina C. ¿No? En la hipercolesterolemia, pues tenemos un efecto potencial para reducir el colesterol de baja densidad, ¿sí? Y el colesterol total, sobre todo por la acción sinérgica que hace el arroz de levadura roja y la alcachofa. Vamos a hablar un momento más de esta molécula, ¿no? En la hipertrigliceridemia, pues también en la reducción de los triglicéridos por la acción que tiene la alcachofa y que tiene la inulina, ¿no? En el síndrome metabólico en general, va a actuar potencialmente sobre la glucosa, los lípidos y la pérdida de peso. ¿Qué componentes son relevantes? Bueno, pues el cromo, la inulina, la alcachofa y el arroz de levadura roja, ¿no? Dislipidemia asociada a obesidad, bueno, pues vamos a potencializar que tener un perfil lipídico mucho más saludable, y esto lo vamos a lograr porque los componentes claves en este sentido serán la alcachofa, el arroz de levadura roja, la inulina, ¿no? Estreñimiento funcional, bueno, pues la fibra fermentable mejora el proceso, ¿verdad? De inflamación, mejora la absorción de agua y permite lógicamente el transporte, ¿sí? De los desechos que están en nuestro intestino, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de mejorar la motilidad, el movimiento, ¿no? Sí, lógicamente, síndrome de intestino inflamado y estreñimiento, bueno, pues mejora el tránsito, mejora la calidad de vida para muchos pacientes. Y en los últimos dos casos, pues lo vamos a tener por la parte fermentable que nos da la fibra a través de la inulina. Entonces, no estamos hablando solamente de que sea un producto para bajar de peso, es un producto que lo podemos utilizar de forma cotidiana para personas que inclusive no tienen sobrepeso. ¿Por qué? Porque un producto de este tipo lo que va a contener son unas cosas que se llaman modificadores de la respuesta biológica. Y un modificador de la respuesta biológica no es un obligador, no obliga, no es como un fármaco. Va a generar procesos de señalización. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, pero también depende del terreno biológico. Si hay una señal, pero el terreno biológico no la reconoce, pues no se da. Por eso mucha gente dice es que yo no puedo bajar de peso. Sí, pero hay que entender todos los aspectos, ¿no? Sí, que son importantes para esto. ¿Sí? Ahora, otras áreas donde está generando investigación sobre los componentes que tiene nuestra fórmula, por ejemplo, que nosotros podemos recomendarlo en forma confiable, porque vamos a ver que esto tiene sustento científico, pues es precisamente la esteatosis hepática metabólica. ¿Sí? Lo que antes llamábamos hígado graso. Entonces, sabemos que el hígado graso no necesita el paciente tener obesidad. Hay gente delgada que tiene hígado graso, porque sus componentes, ¿sí? Actúan sobre los factores relacionados a la infiltración grasa. Que sí, claro, dan como resultado la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿no? Y esto lo debemos precisamente a los componentes como el cromo, la inulina, la alcachofa y el arroz de levadura roja, ¿no? La hipertensión asociada a síndrome metabólico. La vitamina C ha dado cosas excelentísimas, sí, aunque lógicamente tenemos que entender que no sirve para sustituir fármacos. Pero déjenme decirles que el producto sí puede mejorar pacientes con hipertensión. Recuerden que también tiene alcachofa, también tiene cromo, ¿sí? Alteraciones en la microbiota, ¿no? La inulina juega papel fundamental, ya lo dijimos, como fibra prebiótica, ¿no? Para que se vean de manera beneficiada las bacterias intestinales, ¿sí? En la inflamación metabólica, y es que dijimos una cosa que es fundamental, toda enfermedad crónico-degenerativa va a cursar por un estadio de inflamación de bajo grado, ¿sí? Una inflamación sistémica de bajo grado, no se siente, se puede medir, pero no se siente. Me explico, ¿sí? Vamos a ver si verdaderamente existe literatura, si existe literatura que pueda justificar científicamente lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, pues déjenme decirles que sí, y no solamente cualquier literatura.
Muchas de las investigaciones que se han hecho son investigaciones de alta jerarquía académica. Y esta es una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber. Por ejemplo, en el caso del cromo, existen muchos metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio de alta jerarquía que van a reportar reducciones de glucosa, de insulina, control de la hemoglobina glicada, ¿no? Y de la respuesta precisamente de la resistencia a la insulina, que la medimos a través de una prueba que es el OMA, ¿sí? IR. ¿De acuerdo? La alcachofa, también hay literatura de alta jerarquía, metaanálisis que han encontrado disminución del colesterol total, del colesterol de baja densidad y de triglicéridos. De la inulina hay metaanálisis, recuerden, un metaanálisis es un estudio de alta jerarquía que muestran mejoras en la glucosa, en la hemoglobina glicosilada, en la insulina, en el perfil lipídico. La cafeína también tiene estudios de metaanálisis que muestran reducciones de peso, el índice de masa corporal y la masa grasa. La vitamina C, saben, hay muchos estudios, no llegan a ser muchos estudios de alta jerarquía, pero sí investigaciones clínicas importantes donde se demuestra que mejoran marcadores metabólicos, efectos importantes a nivel cardiovascular. Sí, sí, claro, los niveles glicémicos son variables porque no ha habido un estudio profundo que los evalúe. En el caso de las cetonas de frambuesa, bueno, pues hay evidencia experimental, ¿sí? Pero se ha demostrado en algunos casos que puede mejorar mucho el control del apetito, ¿sí? Pero quizás lo que puede tener una literatura importante es el arroz de la levadura roja, ¿no? Dijimos que esa monacolina K puede reducir el colesterol de baja densidad, aunque lógicamente muchos dicen, pero es que si baja el colesterol y tiene una acción muy similar precisamente a lo que es la lovastatina, pues hay que tener cuidado. Yo digo que no es tanto de esa manera, ¿no? La monocolina K es un compuesto natural que se obtiene a partir de la fermentación del arroz con una levadura, que es el Monoasculus purpureus, por eso se llama arroz rojo, ¿no? Y esto va a mejorar de forma muy importante la regulación del colesterol, ¿de acuerdo? Pero no cualquier colesterol. Y es que es lo que a veces el médico no entiende, sino del colesterol y las fracciones como la apoproteína 1, ¿sí? Que es el colesterol que tenemos que tenerlo en mucha consideración porque es un marcador de orden genético. ¿De acuerdo? Y eso también interviene, ya que se demuestra que precisamente la monacolina K, ¿verdad? Inhibe una enzima que es la HMG-CoA, ¿sí? Reductasa, que hace que se reduzca la producción de colesterol por la vía hepática. ¿De acuerdo? Entonces tenemos suficiente literatura para comprender que nuestra formulación pues está diseñada de una manera muy interesante. Yo aquí les voy a dejar un poquito las referencias bibliográficas para que ustedes se den cuenta que sí, efectivamente, nuestro producto está basado en ciencia, está basado en sustento científico, ¿de acuerdo? Todo lo que oigamos de experiencias, pues claro, vamos a tener una justificación, por supuesto que tiene una justificación, ¿de acuerdo? Pero esto va a estar siempre basado en ciencia. Entonces, como conclusión a este tema, ¿no? La obesidad y el síndrome metabólico son enfermedades multifactoriales, esto no lo podemos negar, ¿sí? En la que lógicamente van a converger efectos clínicos muy importantes. Ya lo mencioné, inflamación crónica, disfunción mitocondrial, o sea, no se produce suficiente energía, resistencia a la insulina y alteraciones del metabolismo energético por lo mismo, ¿no? Entonces, una formulación que combine extractos vegetales, oligosacáridos, antioxidantes, pues va a apoyar muchos de estos procesos fisiológicos. Sobre todo si se integran un plan estructurado de estilo de vida, de alimentación, de ejercicio, ¿sí? Y una mentalidad constructiva. Existe evidencia que respalda potencialmente a los componentes como coadyuvantes, claro, no reemplazan intervenciones clínicas ni tratamientos farmacológicos, pero sí pueden contribuir a mejorarlos de una manera muy potencial. ¿De acuerdo? Que es lo que nosotros buscamos. Yo les hice esta tablita, ¿no? Gracias a la inteligencia artificial que hoy se pide de moda, ¿verdad? Pero hay que saber qué es lo que se le pide a la inteligencia artificial, ¿no? Pero para que ustedes no tengan problemas, ¿verdad? Ni nosotros digamos que es el producto el que tiene efectos, sino hablemoslo por los ingredientes, ¿no? ¿Cuál es el potencial que tienen cada uno de los ingredientes para poder actuar de una forma sinérgica para el metabolismo, ¿sí? Lipídico, el metabolismo hepático y por supuesto el control celular a través de una mejor captación de glucosa, ¿no? Entonces, como forma de conclusión, esta grafiquita ustedes la pueden dársela a la gente, decirle, ah, bueno, es que mejora el control de la glucosa en sangre, reduce el colesterol, los triglicéridos y la grasa corporal, disminuye el peso,
Mejora la grasa visceral, mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo energético, mejora la microbiota, ¿verdad? Y la salud digestiva y mejora la salud cardiovascular y reduce el riesgo metabólico, ¿verdad? Todo esto, lógicamente, actúa de una forma sinérgica por cada uno de los efectos que tiene cada uno de sus componentes. ¿De acuerdo? Entonces, con esta radiografía, nosotros podemos tener ya un dictamen decir, sí, efectivamente, podemos nosotros recomendar el producto para procesos de salud metabólica, para que el paciente tenga más energía, para mejorar problemas como la diabetes, para mejorar un control de peso, para mejorar dislipidemias, o sea, control de grasas, ¿no? Colesterol y triglicéridos. ¿No sustituye tratamientos? No, pero sí puede ser parte integral al mismo, eso sí. Imagínate cuánto le ayudaría a un paciente que tiene diabetes, ¿no? Si aparte de tomarse su medicamento y empezar a hacer cambios positivos en su vida, está tomando un producto como Crush. El que esté tomando un producto como Crush le va a potencializar la acción fisiológica de una manera sumamente marcada, ¿sí? O a un paciente que tenga problemas cardiovasculares, o a un paciente que tenga hígado graso, ¿cuánto le ayudaría a su tratamiento, ¿sí? Si aparte de lo que está haciendo, está incluyendo como estilo de vida saludable, ¿sí? Se está haciendo buenos hábitos de estilo de vida, incluyendo suplementación racional, científica, pero sobre todo basada en evidencia. ¿De acuerdo? Pues este es un poquito, estas se las voy a dejar ahí, se las voy a poner ahí en el grupo de América Latina para que la puedan compartir. No estamos hablando de que el producto lo sea, estamos diciendo que por los ingredientes esto puede ser algo sumamente interesante. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo espero que esta plática les haya sido de utilidad, que les haya gustado cómo abordamos de forma profunda el estudio de un producto. Voy a restarle algunos minutitos, si es que tengo todavía algunos minutitos para algunas preguntas, con todo gusto. Estoy a sus órdenes. ¿De acuerdo? Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues abrimos la sala. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o escribirla en el chat, ahora o nunca, señor presidente, como decimos en México. A ver, déjame ver. Mm, Ujú. No hay dudas, todo es duda. O todo quedó perfectamente explicado. Yo Armando creo que parece que más levantó la bien. mano. Ok, perfecto. A ver, yo tengo una duda general, Sí, este, sobre todo los que ya estamos en la tercera edad, bien, tenemos una serie de afecciones. Si yo le voy y le digo a mi médico, sobre todo a mi oncóloga, si puedo tomar esto, la respuesta ya sé cuál va a ser. No, claro. no. ¿Por qué? Porque es demasiada información para que ella pueda evaluar y decir, no, pues es que lo que no te arriesgues. Ok, eso ya es una cosa que yo digo, pero ¿qué me puedes decir en general a otras enfermedades? Porque sí, el punto, consulte a su médico. Bueno, yo les puedo garantizar que el 80% de los consultas a los médicos van a decir, no, no lo tomes. Entonces, quisiera saber qué riesgos puede tener alguna otra afección, o cuáles son las afecciones que ustedes recomendarían definitivamente no, ni siquiera intentarlo, si es que las hay. Bien. Lógicamente que su pregunta es sumamente interesante, por eso al principio de la charla hablé de modelos científicos. La suplementación todavía, desafortunadamente, no es parte del modelo de medicina ni de dietética convencional. El hecho de que una persona sea médico, que sea nutriólogo, no garantiza que sepa de suplementación. Eso es una realidad. Primer punto importante. Entonces, mi padre, que fue una persona muy sabia, me dio un consejo una vez. Me dijo, mira, los problemas solamente se le cuentan al que te los puede resolver. Porque si tú se los cuentas al que no te los puede resolver, pues nunca tendrás un beneficio. ¿Sale? Entonces, yo generalmente cuando consulto a un médico, para mí mismo le pregunto, ¿usted qué opina de la suplementación? Y me dice, bueno, yo no sé nada. Ah, ok, muchas gracias. Si no sabe nada, le voy a informar. Pero si él me dice, yo estoy opuesto a ello, ah, bueno, pues entonces eso es otra cosa. No hay nada más que hablar, porque yo no soy la persona que te va a educar a menos que tú quieras educarte. Yo tengo 30 años dando clase, 30 años.
Y déjeme decirle que en los últimos años, una de las cosas más hermosas para mí es que mis salas estén llenas ahora de médicos y no solamente de gente común o de gente que hacía terapéutica, como antes. Quiere decir que ya el médico está teniendo cambios profundos, ¿sale? Ya el médico está empezando a generar cambios, pero para eso tiene que saberlo. Aquí en nuestro país estamos legalizando el concepto, ¿sí? De la medicina funcional y, por supuesto, la medicina regenerativa. Ya existe el diplomado avalado por las autoridades académicas, pero poco a poco vamos avanzando, poco a poco vamos avanzando. Ahora bien, desafortunadamente, toda planta medicinal tiene efectos secundarios, toda, porque es una planta, es un medicamento. Desafortunadamente, nosotros no sabemos qué persona puede ser sensible a alguno de los componentes de la fórmula. No lo sabemos. Y nadie lo puede saber. Ni el propio médico puede saber si su medicamento va a ser sensible a su paciente o no. No lo sabe. Por eso tenemos que generar conceptos diferentes. Yo, por ejemplo, en mis cursos, lo primero que enseño se llama ciencias de la complejidad, la teoría del caos. Entender que no podemos predecir, nadie lo puede hacer. O sea, si ahorita el paciente le dice a su médico, oiga, y con su tratamiento voy a mejorar, el médico, si fuera honesto, le dice, no sé, porque yo no sé cómo responda. La pregunta es, ¿existe alguna afección en particular el cual nosotros no se la pudiéramos recomendar? Yo vería muy pocas. Y las pocas que yo vería serían aquellas personas que fueron sensibles a algún componente de la fórmula y que no la sabíamos. Pero va a haber personas que lógicamente te digan, ¿y sabes qué? Es que yo soy sensible a la cafeína. Bueno, date la oportunidad de consumirlo una vez. No te preocupes, tu vida nunca se va a poner en peligro, porque lo que aquí tenemos se llaman plantas seguras, ¿de acuerdo? Pero lo que sí vamos a poder ver es tu respuesta. Ahora, si tú aparte de este producto vas a tomar más café durante el día, tienes que conocer tu capacidad, ¿sí? De lo que llamamos dosis media. ¿Cuánto es tu dosis media de café? Por ejemplo, yo por lo menos me tomo 2 tazas de café al día, por lo menos hoy, antes me tomaba más, ¿sí? Y me puedo tomar más, ¿sí? Igual. Pero lógicamente, si yo me voy a tomar, por ejemplo, Crush, pues ya no me tomo una taza de café extra, a menos que quiera contribuir a mantener y mejorar mi salud intelectual y mi respuesta cognitiva. Ahí sí tomaría más café, pero desafortunadamente no lo sabemos. En nuestro país, por mucho tiempo, la alcachofa estuvo prohibida. Pero cuando una cosa se prohíbe por parte de las autoridades, a veces nos hace entender que es porque hace daño. No, estuvo prohibida porque desafortunadamente mucha gente abusaba de la planta porque decía, es que mira, baja de peso. Pero entonces la gente no entiende que el control de peso, que la obesidad, ¿verdad? Es un proceso de orden complejo y que no hay productos milagro. O sea, nadie va a mejorar su salud metabólica si no cambia su estilo de vida, si no cambia su alimentación, si no hace efectivamente, sí, un déficit calórico sostenido. Me decía una paciente antier, es que yo no quiero dejar de comer pan, pues entonces no va a bajar de peso. Punto. Vamos a ser francos y honestos. Su pregunta es muy importante. ¿Existe alguna condición para el cual el producto no pudiera ser recomendado? Yo no encuentro alguna, más que alguna persona que de forma particular sea sensible a la fórmula, pero eso desafortunadamente no lo vamos a poder saber hasta que suceda. ¿Me explico? Esa es la teoría del caos. Muchas gracias por su pregunta. Espero que la haya respondido y si no, la hice más grande. Ah, ah, abusando, que creo que ya va a venir. Esto es el crotch, pero hay uno de café. Sí, ya lo Eh, veremos. ¿Es lo mismo o lo vamos a ver? No, no, ya lo veremos. Cada Ah, semana, cada plática voy a dar uno ok. diferente, voy a Ah, hacer una radiografía diferente. ya Y entendí. ya Gracias. después veré los cuatro juntos y ya después veré enfermedades en particular y cómo trabajar. Mi plan de enseñanza es muy bonito. Mi sugerencia es no se lo pierdan porque trato de llevar una continuidad académica. Perdón, yo soy académico. Entonces yo trato de llevar una continuidad académica.
¿sí? Para que vayamos Gracias. aprendiendo cada vez más. Sí, no se trata de que te vuelvas nutriólogo ni de que te vuelvas médico, sino de que te vuelvas un experto en fomentar la salud. En eso quiero que te vuelvas experto. ¿De acuerdo? Muy Exactamente, bien. pues muchísimas gracias. ¿Alguien más? Hoy es la última oportunidad. Yo tengo una pregunta. Hay Sí. personas que han dicho que se han estreñido. Mm, Poquitas, pero sí 4 personas, por ejemplo, y curiosamente en México. ujú. Aquí en Europa yo no he tenido a nadie, todo el mundo así, todo lo contrario, y estoy pensando que si puede ser que sea como, no sé, con un alimento especial de México, porque por lo que comentaste, de hecho, ayuda, Al a contra el estreñimiento. estreñimiento. Sí, exactamente. Habría que revisar el Sí. consumo de agua. Habría que revisar el consumo de agua. Habría que revisar el sueño. Las alteraciones del Mm, sueño estreñen mucho. Acuérdense que la mayor cantidad de neuronas después del cerebro está precisamente en el intestino, lo que llamamos el sistema nervioso enteral. Por eso tenemos un proceso que se llama intestino-cerebro muy interesante. Entonces, todo lo que repercuta al intestino nos afecta al cerebro y viceversa. Entonces, un mal sueño contribuye de manera peligrosa, pero sí, a los problemas intestinales. Ujú. okey. Hay que revisar el estrés, hay que revisar cómo duerme la persona. Mi sugerencia es, bien, tómeselo y después se toma un vaso más de agua y tome más agua durante el día. Es lo que yo le recomendaría. O un coffee. Después O vemos un el coffee, coffee. por ejemplo, ¿no? Lo dejamos para la próxima semana. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no, no me queda nada más que agradecerte, Raúl. De verdad que estas Pues, pláticas valen oro para mí. Yo creo que vamos a poder ayudar positivamente a mucha gente en nuestro México querido, aquí en Europa, en todos lados. Muchísimas gracias. Y solamente a modo de recordatorio, vamos a tener la plática con el doctor Raúl la semana que entra. Va a ser en horario de México, que creo que es a las 8 de la noche, pero yo ahí, les voy a mandar de todas formas la información, y la siguiente semana va a ser a esta hora. Siempre vamos a turnar el primer lunes del mes. También está el doctor Sendros de España, que también nos está educando de alguna forma diferente. Y los primeros jueves del mes, de hecho, no hay plática con el doctor Raúl, pero tenemos jueves de testimonios. Entonces, claro, para México es un poquito tarde, pero vamos a tratar de empezar a compartir las grabaciones para que todos nos podamos beneficiar de todo. Y si algún día tienen alguna sugerencia de algún tema o algo, estamos aquí para ayudarlos, apoyarlos, y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Raúl. no, Y muchas como gracias a usted. dice Miriam, terminamos nuestra sesión con nuestro símbolo de acción masiva. Que les vaya muy bonito y muchas gracias por su tiempo. Bye.